Damos muchas gracias a nuestro buen Dios en esta oportunidad que podemos meditar en la palabra del Señor, y vamos a dejar en este día domingo únicamente el primer punto que vamos a desarrollar, y lo vamos a ver desde el punto de vista del plan de Dios para las mujeres. Desde que nace una niña, Dios tiene un plan para esa niña, hasta que esa niña llegue en un momento determinado a que ya no va a estar en esta tierra. Después que ha pasado de niña, pasó a una señorita, pasó a ser una esposa, una señora, pasó a ser mamá, después pasó a ser abuela, y después como anciana, ya esperando el tiempo del Señor. Pero queremos ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto al plan. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En Génesis capítulo 3, versículo 16, nos dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos en el plan de Dios que cambia algo que Él no había puesto desde un inicio. Porque un inicio, lo más probable es que las mujeres no iban a tener dolor en su parto, porque dice: multiplicaré en gran manera los dolores. O sea, iba a ser mínimo. Iba a ser mínimo. ¿Cómo? Yo no sé. Pero el Señor así lo tenía planeado. Y el efecto del pecado causó multiplicar los dolores. Y además, queremos llamar la atención en esta expresión, miren: con dolor darás a luz los hijos, no dice tus hijos. Y es porque las mamás deben de estar conscientes que los hijos que el Señor le ha encomendado no son suyos para que usted haga con ellos lo que quiera. El Señor se los ha encomendado para que hagan lo que Dios quiere que haga con ellos. Y entonces aquí depende de la sabiduría de la mamá, que tiene que buscarla en el lugar correcto, en el libro correcto, cómo educar a esos hijos que el Señor le está encomendando. Mire qué interesante. Qué interesante cuando hablamos del plan de Dios para las mujeres. Y lo que nosotros logramos ver es que el mayor porcentaje de personas que asisten a una iglesia son mujeres, fíjense. La mayoría de miembros de una iglesia son mujeres. Y por ende también quienes colaboran, la mayoría son mujeres. Y por el contrario, vemos las cárceles. ¿Cuáles son las cárceles más grandes que hay? Las de hombres. No son las mujeres las que les hacen cárceles más grandes, sino que son los hombres. Quienes se preocupan más por los hijos son las mujeres, son las mamás. Las mamás son las que están dispuestas a hacerle frente a lo que muchos malos hombres, malos padres abandonan a su esposa y a ese hijo o a esa hija. Y la mayoría de las mamás le hacen frente a 1, a 2, a 4, a 6, los hijos que sean. ¿Cómo hace? Yo no sé, pero se pone como una gallina, de tal manera de abarcar con sus alas a los hijos que el Señor le ha encomendado. Y aunque se quede sin comer, pero las mamás le dan el bocado a sus hijos. No le dan bocado, sino el bocado de comida. Pero, ¿qué es lo que Dios tiene planeado para los hijos? Bueno, como hija, el primer mandato que Dios le da a la señorita es a honrar a sus padres. Honrar a sus padres, como dice Éxodo capítulo 20, versículo 12. Nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
El primer mandamiento entonces, con promesa, que el Señor le hace a una señorita, a una niña, a una joven, es: honra a tu mamá y a tu papá para que te vaya bien en la tierra. ¿Qué implicaciones tiene el honrar? Mire aquí una definición que encontré en un comentario. Dice que en parte honrar significa hablar bien de ellos y hablarles a ellos con cortesía. Además significa actuar en una forma que les muestre respeto. Un pastor decía en relación a la sociedad actual, bueno, actual hace como unos 15 años, decía que la humanidad viene de degeneración en degeneración, porque los hijos de hoy en día le faltan el respeto a las madres y a los padres en una forma que ya no hay ni qué hacer. Los papás, las mamás le han perdido el respeto con sus hijos, de tal manera que los hijos no solo los tratan mal, sino que hasta a veces los insultan. Es una falta de respeto a una madre, a un padre, que la hija se ponga a tomar cerveza enfrente de ella. Esa es una falta de respeto. Que la hija o que el hijo se ponga a hablar malas palabras enfrente de la mamá, enfrente del papá, es una falta de respeto. Pero eso es normal hoy en día, allá afuera y aquí adentro. Es normal en el sentido de que eso es lo que hacen todas las jóvenes o todos los jóvenes. Pero entonces estamos perdiendo de vista el plan de Dios para esa señorita. Honra a padre y madre. Pero yo no estoy con mi papá. Tienes que honrarlo. La Escritura no hace una excepción de decir: si el papá te abandonó, entonces ya no lo honres, tienes derecho a insultarlo. No dice eso. No hay ninguna excepción. Pero es que mi mamá lo dejó a él. Tienes que honrarlo. Es mandamiento de Dios. Estamos viendo el plan de Dios para la mujer y ahorita lo estamos viendo como hija. ¿Cómo se honra a una madre, a un padre? Por medio de la obediencia. Efesios capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo se honra a un padre y una madre, señoritas, jóvenes, hijos? Veamos cómo lo aconseja Pablo. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí no le está dando permiso a que le argumente: que yo ya tengo 18 años, es que yo ya tengo 14 años, ya puedo hacer lo que yo quiera. Pero es que mi prima X o mi primo o mi hermano mayor hace esto, mi hermana mayor es... No es un debate con su mamá o con su papá. Señorita, lo que Dios le está mandando es a obedecer. ¿Ok? ¿De acuerdo? Está bien. Lo que tú digas. Y la clave en la obediencia está en lo que aclara Pablo: obedecer en el Señor. Porque si la obediencia se trata de hacer así porque yo me lo propongo, porque lo dice la Biblia y yo lo voy a hacer, no funciona. Entonces Dios está mandando a la hija, al hijo, en relación a la mamá y al papá, a obedecer. ¿Y sabe cuál es el mejor ejemplo que hay en esto? Los militares, fíjese. Cuando un soldado, el de menor rango, se presenta ante un superior, quien quiera que sea, no le cuestiona: ¿y por qué yo? No le dice al capitán, al sargento, al teniente, no le dice: no, yo no, ya muy temprano para levantarse, o muy tarde, o no quiero hacerlo. Sí, lo que sea.
donde sea, como sea, al precio que sea, no importa. Y aquí Dios le está diciendo a todas las señoritas, obedezcan a sus papás. Y en este caso, a la mamá, obedezca en el Señor. ¿Ok? Está bien, lo voy a hacer. Está bien, lo voy a hacer. Sí, está bien. Mire, parte de el honrar también implica esto. Honrar a nuestros padres está debidamente entendido como ser obedientes, respetuosos y seguir su ejemplo. Y seguir el ejemplo de mamá. Pero ¿qué piensan las hijas hoy en día? No. Dice, mi mamá, por no decir otra señora, otra palabra, está anticuada. Eso no es moderno, eso ya no funciona, ya no se usa eso así. Así es que no, la señora está. Y ese es el comentario con sus amigos, con sus primos y con los de fuera de casa, de que esa vieja loca, lo que quiere que yo haga. Y lo que está diciendo la palabra del Señor del plan de Dios para esa niña, para esa mujer, para esos hijos, es honrarlos, tratarlos en forma respetuosa y hablar bien de ellos. Imagínense qué irónico que el de la misma casa es el que se pone a denigrar a su mamá de las cosas que hace. Y aunque la mamá esté haciendo cosas malas, el hijo ni la hija no tienen permiso para criticar a su mamá ni a su papá. No les da permiso la Escritura, la Biblia, Dios, de decir de que critique a su papá porque está actuando mal, aunque su papá sea un borracho. No le da permiso de decir cosas malas de él. La palabra de Dios manda a los hijos a honrarlos, a ser obedientes y no faltarles el respeto. Haya hecho lo que haya hecho, no importa lo que haya pasado. ¿Qué sucedió en el pasado? No importa. Nada justifica, nada amerita, nada le da permiso de hablar en mal, ni dirigirse mal hacia su mamá. Mire por qué dice Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas. Hijos, obedeced a vuestros padres cuando les convenga. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es agrado de Dios. El Señor se siente halagado, se siente bien cuando un hijo obedece a su mamá, a su papá en todo. Cuando esa señorita atiende el consejo de su mamá y dice: mi mamá está anticuada, si mi mamá ya está vieja, pero le voy a hacer caso, porque eso manda el Señor, porque eso dice el Señor, porque es mandamiento de Dios, no lo que dice la sociedad allá afuera, no que la generación X, que la generación, es lo que dice Dios. Eso es lo importante. Esto es lo eterno. ¿Qué más manda a la joven, a la señorita? Manda a poder haber entregado su corazón al Señor, porque nada de esto funciona en su propio esfuerzo. Necesita esa joven, necesita esa hija haberle entregado su corazón al Señor, como nos dice Proverbios 23:26.
Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor está diciendo, dame a mí, dale a Él tu corazón, señorita. Dale a Él tu vida y Él se va a encargar del resto. De tal manera que la única preocupación de una señorita sea, mire el qué, servirle al Señor. Sí. Que las jóvenes puedan decir, que las señoritas puedan decir, yo puedo ayudar, yo quiero servir, yo quiero colaborar. No, mire hermana Rina, mírese, no, usted no, se va a volver a caer. No, siéntese, hermana. Le cayó el parlante, fue, ¿verdad? Botó el parlante. Por subirse a un banco. No, hermana, mire. Y que las jóvenes puedan decir, mire, como dice aquí la escritura, 1 Corintios 7:32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero, o sea, la soltera en este caso, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Porque la casada, dice en el contexto, la casada se preocupa por agradar a su esposo. Entonces le está diciendo a las solteras, mira, deja el teléfono y mejor anda a ayudarle a la hermana Lisa a decorar. Mira, deja ese tipo de reuniones que no aprovechan en nada y sírvanle al Señor. Hay necesidades, muchas necesidades. Pero todo depende de que en el corazón gobierne el Señor. Si el Señor no gobierna, todo va a ser frustración. Si el Señor no está en el corazón de esa joven, todo lo que intente hacer va a fracasar porque no va a aguantar. Como señorita, como una joven, y después vamos a ver como esposa. Pero hoy por hoy nos vamos a quedar en esta parte de como señorita, como niña. El plan de Dios es que le entregue su corazón al Señor, que le sirva al Señor y que honre a sus padres. Que honre a sus padres. ¿Y saben qué, señoritas? Todas las señoritas que están acá, el Señor les va a pedir cuentas. No va a ser su mamá, no va a ser el papá, mucho menos va a ser el pastor, ni tampoco la esposa del pastor, sino que es Dios quien les va a pedir cuentas. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú siempre eres bueno. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por las hijas. Gracias por las señoritas, por las niñas, Señor, que tú has dado a esta iglesia, a esta tierra, Señor. Gracias. Señor, te pedimos que el deseo de cada una de ellas sea de honrarte a ti en todo, Señor. Señor, sea de que tú seas complacido, como dice tu palabra, en aquello que a ti te agrada, Señor. Cuando los hijos honran a padre y a madre. Señor, en el nombre de Jesús, concédenos la bendición de tener jóvenes, señoritas, de que haya señoritas que te sirvan, que quieran servirte a ti, que quieran aprender, que se dispongan, Señor, a pagar el precio por servirte a ti, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, por las mamás que tú has dado. Gracias, Señor, por las mamás que nos diste, Señor. Gracias por el tiempo que nos las concediste, Señor. Gracias, porque en tu tiempo, Señor, tú las llamaste a tu presencia y cumplieron el propósito y formaron hijos, formaron hijas con carácter, formaron hijos cristianos, formaron hijos con su ejemplo. Señor, gracias. Señor,
alabamos, Señor, por la madre que nos diste, por el tiempo que la tuvimos. Gracias, Señor. Oh Dios, te honramos y te glorificamos, porque sabemos, Señor, que tu plan es perfecto. Señor, sabemos que nada se sale de tu control, de tu soberanía. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, buen Dios. Pedimos que bendigas a cada mamá acá en esta reunión, Señor. Bendice a cada mamá a quienes tú le has dado el esfuerzo de criar hijos, ellas solas, sin un padre, sin un esposo a la par. Gracias, Señor, por esa bendición, porque tú les diste el carácter y la sabiduría para sacarlos adelante. Gracias por aquellas madres que están haciendo ese papel de padre también hoy en día. Gracias, buen Dios, y que ellas siempre sean ejemplo de sus hijos, de cómo creer en Dios, de cómo honrar a Dios, y que les señalen el camino siempre a los hijos que les has dado, Señor. Que le den el ejemplo a esos hijos, Señor. Y te pido por cada mamá, por cada papá que están acá, Señor, y que sus hijos aún están en casa. Señor, dale la sabiduría necesaria para criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, con el carácter de Cristo, con la sabiduría de Dios, de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por cada mamá, por cada hija, por cada hijo que tú nos has concedido. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a continuar en esta oportunidad con el segundo paso que implica la parte del plan de Dios para la mujer. Y en esta oportunidad queremos ver a la esposa, a la mujer como esposa. Fíjese, a la mujer no como compañera de vida, como esposa. Dios ha establecido que la mujer sea la esposa del hombre, no la compañera de vida. No de juntarse y ver si funciona o evitar compromisos, no. El diseñador de ese estado en el hombre es Dios. Y Él es el que dijo, yo quiero, yo deseo, es mi voluntad que estén casados y que haya un matrimonio de por medio. Entonces, como esposa, establece Dios en el plan para la mujer que sea ayuda. Génesis capítulo 2, versículo 18 nos dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo, no ahorita por favor, no en este momento, pero hizo caer el Señor sueño profundo en el hombre, dice, sobre Adán, y mientras éste dormía, no en el culto, sino allá en el Edén, dice que tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Cuando nosotros vemos esta parte del plan de Dios, las feministas se sienten ofendidas, porque pareciera, dicen ellas, como que se está relegando a la mujer a un segundo plano, como que se está haciendo nada más de la mujer un instrumento, un uso. Pero no es así. Es el plan que Dios diseñó de un papel específico en la mujer. Me decía una hermana hace algunos años, la esposa de un pastor,
me decía, ay hermano, me decía él, yo le doy gracias a Dios que no soy hombre. Ah, pues, ajá, le digo yo. Es que ¿sabe por qué? Me dice, porque Dios le va a pedir cuentas al hombre por la esposa que le ha entregado. Y yo no quiero dar cuentas de alguien más. Entonces el Señor le va a preguntar a los esposos y le va a pedir cuentas de la esposa que le ha entregado como ayuda exacta, adecuada, idónea. Le va a pedir cuentas. Cuando un matrimonio se destruye, Dios llama primero al hombre. Arreglemos cuentas. Te entregué a una esposa. Te di lo mejor que yo tenía para ti. Te di la adecuada. Te di lo que yo tenía planeado para ti. Te lo entregué. ¿Dónde está? Esto significa que ella es una parte importante de Dios entregada al hombre. No porque valga menos, no porque fue la segunda en ser creada en cuanto a la humanidad, porque el primero fue el hombre, pero no, es una parte importante e indispensable para que el plan de Dios se cumpla en esta tierra. Si no hay mujer, no hay plan. Se frustra todo, no hallaría cómo. ¿Y qué iba a hacer Adán, pues? ¿Cómo iba a rellenar la tierra y a sojuzgarla? ¿Cómo? Solo que fuera a buscar una gorila, o una orangután, o una... ¿qué? No. Entonces Dios pone a la mujer en un plano tal que sin ella no se cumple el plan de Dios. Y ella tiene el mismo valor del hombre porque son hechos del mismo material. No es que el hombre ha sido hecho de hierro o que la mujer ha sido hecha de madera. Tienen el mismo valor en cuanto a el empoderamiento que Dios le da al hombre y a la mujer. Él sabe qué ha determinado para cada uno de ellos. Y tiene el mismo valor con diferentes responsabilidades. Y además, aquí entramos en un punto, miren. En cuanto a la mujer, Dios tiene un plan. Y lo perfecto, lo mejor, es el plan de Dios. No el plan que la señorita o la señora tenga preparado para su propia vida. No, sino el plan de Dios. Yo quiero que vea por favor este ejemplo. El ejemplo de la vida de Esther. Capítulo 2, versículo 7. Esther capítulo 2, versículo 7. Dice así, busquen su Biblia, no se me quede viendo que ya se la pueda de memoria, tampoco, ¿verdad? No. Esther 2, versículo 7 dice, y había criado a Hadasa, está hablando de Mardoqueo, es decir, Esther. Fíjese bien, Hadasa es la misma Esther, ¿okay? Hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mire, aquí hay una joven. Aquí hay una joven que bien hubiera podido decir, ay, yo no tengo mamá ni tengo papá. ¿Por qué, Dios mío? Aquí había una mujer esperando el cumplimiento del plan de Dios. Aquí había alguien expectante. No dice que ella se quejara. No sabemos qué pasaba en su niñez, en su juventud. Pero la característica que ella tenía es
que era bonita, que era hermosa, de buen parecer. No era una joven amargada, gritándole a medio mundo, frustrada, porque no había podido hacer nada en su vida. Criada por su tío, capítulo 2, versículo 17, dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Aquí encontramos una característica bien peculiar en esta joven. Fíjese, era muy bonita, estaba soltera, era muy atractiva, pero ella no se dio a la vida loca solo porque no tenía mamá y no tenía papá. Era virgen. Y estando en esa condición fue llamada por el rey, fue llevada por los sirvientes del rey para ver a quién escogía el rey para que fuera reina. Y después de haber tenido una infancia como huérfana, la vemos a ella ascendiendo a un trono, al trono del reino que era el más grande, el imperio que gobernaba en aquella época. Dios le dio gracia a ese hombre, y aquí encontramos entonces a una mujer dispuesta a que se cumpla el plan de Dios en su vida, cualquiera que sea su condición, su circunstancia, cualquiera que sea. Ahí estaba esa joven esperando el momento del cumplimiento del plan de Dios, según el plan que Dios tenía diseñado para ella, que ella no sabía cuál era, solo estaba esperando, sin reclamo, esperando, nada más. No según la conveniencia de ella, no según lo que ella hubiera deseado, lo que ella hubiera querido, lo que ella hubiera preferido, sino lo que Dios tenía planeado y diseñado para ella. Bueno, aquí entró Esther en otro plano, y es en el plano que menos le gusta a la esposa. ¿La pasamos mejor? Esto no lo decimos, hermanos. Pasémoslo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. No me estés regañando, que ya, eso significa que me están llamando la atención. Mire, eso es. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este tema es muy importante, que cada esposa lo analice en su propia circunstancia, que cada esposa pueda decir en qué ocasiones es en la que yo me muestro rebelde a la cabeza del hogar, porque el esposo es la cabeza del hogar. El esposo es a quien Dios ha determinado que él, como el Señor, es la cabeza de ese esposo, y el esposo la cabeza del hogar. Entonces es importante, esposas, hermanas, que ustedes puedan evaluar en su propia vida qué implicaciones tiene que Dios le esté diciendo: vosotras esposas, vosotras mujeres. No les hablo a todas en general, a las esposas. Y cada esposa ha de cosechar lo que siembra.
Fíjese, cada esposa ha de cosechar lo que siembra. Veamos por qué. En Proverbios capítulo 18 y versículo 22. No quise ahondar en el tema de la sujeción porque es algo bien delicado en donde es importante poder ver los propósitos por los cuales un esposo determina algo que deba de hacerse en el hogar. Y ahí es donde se necesita la sabiduría y la guianza de Dios en el esposo. Pero vea, lo que se siembra, eso se cosecha. Proverbios 18, 22. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, aquí no hay ninguna mala, ni nadie que esté viendo este mensaje es, ninguna esposa es mala como carcoma de sus huesos. Estamos asumiendo y deduciendo que todas las esposas son coronas de su marido. ¿Sabe qué denota la corona de un marido? Denota al rey, ¿verdad? La corona dice quién es el rey. Entonces, la idea aquí del proverbista es que la esposa funciona de tal manera que se vea a ese hombre importante, que ese hombre es quien manda en la casa. El esposo es el que dice, ella es mi corona. Y todo el mundo ve que es la corona. No es que todo el mundo ve, la esposa cada rato le reclama, oí lo que le dijo ahí en la reunión, oí lo que le dijo ahí cuando íbamos en el carro, así, ahí le contestó. Entonces, esa corona no es de las coronas que se ponen con orgullo, sino de las coronas que la van a guardar por allá, que no se vea. Lo que el proverbista está diciendo es que el esposo se siente orgulloso de su esposa, de que el esposo se siente bien con la esposa que tiene. Pero fíjese, mire, aquí es donde necesitamos que haya un balance, porque no consiste de que cuando el hombre llega de trabajar ya tiene que estar la comida servida, sino hay pleito, de que ya le debe de llevar las pantuflas, las jeans, las sandalias, lo que use para estar cómodo en su casa, y que la esposa sea la que le quite los zapatos, los calcetines, y que ya lo ponga cómodo y lo ponga enfrente del televisor con una sillita enfrente y poner los pies ahí. Esa no es la esposa ideal. Se alegraron algunos, pero así, amén, hermano, así. Pero no. Estamos hablando de la mujer virtuosa, es aquella que tiene virtudes para desenvolverse en el hogar, que administra con sabiduría, que es prudente, que es sabia, que no derrocha, que guarda. Si usted ve el capítulo 31 de Proverbios, usted se da cuenta ahí de las características de esa esposa, de cómo es en su función que Dios le ha diseñado, que Dios le ha preparado. Es apreciada por el esposo, y no es que el esposo dice, pues sí, esto fue lo que me tocó, pues sí, ni modo. Es un esposo, fíjese que aquí es el esposo el que le da el valor a la esposa, porque reconoce la labor de ella. Y además, es importante el hecho de reconocer que mientras no se llega al matrimonio, no se puede dar, no se puede ver las características que pueda observar el esposo en una mujer, en su esposa. Job capítulo 2, aquí entramos ya en otro problema, en un problema. Job capítulo 2, aquí encontramos a una esposa, a dos esposas diferentes, no como corona de su esposo, y no como tesoro, como aprecio. Mire,
Job capítulo 2, versículo 9. Entonces dijo su mujer, su esposa: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Mire qué esposa más amorosa, mire qué linda. Cómo quería mandar a la esposa a la presencia del Señor. Muérete, le dice, ya, suicídate, ya que la enfermedad te carcoma, ya, muérete. Y fíjese, la esposa es la que alienta al esposo a maldecir a Dios. Imagínense qué esposa esta. Y ese no es el plan de Dios para la mujer. No es ese el plan de Dios. Que la esposa aleje al hombre de Dios. Mire, pero veamos a otra esposa. Esta esposa era cosa seria. Esther capítulo 5, por favor. Esther capítulo 5, versículo 14. ¿Se acuerda que Esther llegó a ser reina? Y entonces ahí estaba Mardoqueo, el tío, y Mardoqueo no se inclinaba. Mardoqueo no se inclinaba ante Amán. Amán era un siervo del rey y él se pavoneaba, él se sentía que era casi el rey. Y entonces este Amán estaba tan molesto que habla con la esposa porque él tenía una gran cólera con este Mardoqueo. Y entonces veamos la esposa sabia y prudente que le dice, que le recomienda, que le aconseja. Dice Esther 5:14: y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos le siguieron esta recomendación. Dice: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Mire aquí las intenciones, los planes de cómo se llama la esposa de Amán. Zeres. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Mardoqueo está frustrado, Amán está frustrado, está enojado, está muy molesto. Y la esposa le dice: mira, hagan una horca, levanten las 50 codos. Y dice que todos los amigos siguieron el consejo y dijeron: sí, tiene razón tu esposa. Hazle caso a tu esposa. Sé obediente a tu esposa. ¿Y sabe qué pasó? Que en esa misma horca que ella recomendó, allí mataron a su esposo, a Amán. Ahí el rey lo mandó a ahorcar a él. ¿Qué esposa es la que vemos aquí? ¿Qué calidad de esposa es la que encontramos acá? No es aquella corona de su marido, que todos los imagínense qué pensaban los amigos de ellos, de la familia, el hecho de que la esposa tenía intenciones de matar a la otra persona. Esa no era una corona orgullosa que se pudiera mostrar. Aquí encontramos a esposas que no se sujetan al plan que Dios tiene diseñado para cada una de ellas. Y en su función como esposa, en su función como ayuda idónea, no la pasaron, no la cumplieron, no llegaron. Otra etapa en el plan de Dios para la mujer. Vimos el domingo pasado, y lo vamos a unir con este mensaje,
Bueno, lo van a unir los técnicos, el técnico, a saber cómo va a ser, pero él lo va a hacer. Vimos el plan de Dios para la niña, la joven, la señorita, el plan de Dios como esposa, pero ahora veámoslo en otra etapa, el plan de Dios en la mujer como madre. Como madre. Bueno, dice que Dios, aprovechando que es ayuda idónea, diseñada por Dios, Dios hace algo en el Salmo 127, versículo 3. Mire lo que dice. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Se acuerda que en Génesis, se acuerda que el Señor le dice a la mujer: con dolor parirás tus hijos? Pero por causa del pecado dice: multiplicaré tus dolores en tus preñeces. Entonces, sufriendo todo eso, las mamás, viene el Señor y dice: bueno, yo sé que la situación de la mujer es difícil, es dura. Entonces viene Dios y le encomienda a la mamá algo muy valioso para Dios. Son los hijos. Dios le encarga a la mujer los hijos, no sus hijos. Y Dios le dice a la mamá: aquí te encargo a este pequeño, a esta criatura, te la encargo para que tú me la cuides, para que tú le dirijas, para que tú le enseñes, para que tú moldees a los hijos que yo te estoy encomendando. Los hijos no son un accidente. Los hijos no son me falló el cálculo. Los hijos no son no me tomé la pastilla. Los hijos no son para ser abortados. Los hijos son fíjese, hermano, el título que el Señor le da a los hijos: herencia de Jehová son los hijos. Todos. Y el problema es lo que pasa cuando ya crece esa herencia. Entonces, el Señor le encarga a la mujer lo más preciado que Él tiene en esta tierra. Son los hijos, imagínense. Si usted no cuida la herencia del Señor, Dios se va a encargar de llamar y va a decir: ok, vamos a ver, hija Raquel, ¿qué hiciste con los hijos que yo te entregué? ¿Dónde están? Vamos a ver, Ligia, ¿dónde están los hijos que yo te entregué? ¿Qué les enseñaste? ¿Qué les modelaste? ¿Qué escucharon ellos de ti? ¿Qué vieron ellos en ti? ¿Cuál fue el diseño que tú les mostraste a ellos que debían seguir? El Señor encarga los hijos, su herencia, según, mire, hermano, a mí me llama la atención, a mí me surge un gran interrogante: ¿por qué el Señor no le encomienda al hombre su herencia, sino que a la mamá, a la esposa, a la mujer de la casa? En el tiempo antiguo, los hijos se quedaban en la casa, porque el esposo se iba a trabajar. Iba a trabajar en campo, iba a cuidar los animales, se iba de la casa. Y entonces los niños se quedaban con la mamá. Hoy, muchas mamás
con sus pequeños, prefieren estar en su teléfono jugando, viendo las redes sociales, no digo trabajando, sino viendo las redes sociales, perdiendo el tiempo, y sus hijos están en cualquier otra cosa. Dios le va a pedir cuenta a las mamás y le va a decir: ¿qué sembraste en tus hijos? ¿Qué les alimentaste en su corazón? ¿Qué hiciste con mi herencia? ¿Qué hiciste con lo que yo te encomendé? Con lo más preciado que yo tengo en la tierra, que son los hijos, los niños. Mire aquí esta mamá diferente, una mamá distinta. La vemos aquí en 1 de Samuel capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aquí vemos a una esposa frustrada porque no tenía hijos. Y dice que esta esposa iba al templo y decía: Señor, dame un hijo. Pero esta petición que hacía Ana no era así: es que yo me quiero sentir realizada como madre. Yo quiero ser madre y yo quiero que me diga algún día: mamá, ay, ese es mi... No, aquí no había una mujer con intenciones nada más personales. No, aquí había una mujer que le estaba diciendo a Dios: Dios, dame un hijo, y este hijo que tú me des, te lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Señor, esta hija que tú me des, Señor, la voy a entregar a ti todos los días, todo, Señor. Voy a consagrar a este hijo para ti, no para mí, no para mi cuidado cuando yo llegue a la vejez. No, Señor, no son intereses mezquinos, son para tu honra y tu gloria, Señor. Mis intereses de este hijo, que se dedique a servirte a ti, Señor. Más importante de que un hijo sea profesional, o sea, es importante que sea profesional, está bien, pero mucho más importante que eso, o que sea exitoso, es que no se aparte del camino del Señor. No hay satisfacción más grande para una mamá saber que sus hijos están caminando en el Señor. Y que pase ahí, ya no importa qué pase. Si están en el camino, no importa. Si están andando, si están en el camino en donde tienen temor de no ofender al Señor, ni a derecha ni a izquierda, está bien. Y hay tratos del Señor, y hay pruebas, y hay enfermedades, y hay pérdida de trabajo, y hay de todo, no importa, con tal de que estén caminando en el Señor es suficiente. Necesitamos que hayan esposas que enseñen con sabiduría cómo se anda, cómo se camina, que dirijan a los hijos por el buen camino, que no solo le insten a estudiar para ser profesional, no. ¿Qué dice el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 8? Dice:
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Escucha la instrucción de tu padre, sí, está bien. Y no desprecies la dirección de tu madre. Oigan, hijos, oigan, hijas, nunca su mamá le va a dar un consejo con la intención de que le vaya mal. Nunca. Ahora bien, si algo sale mal en ese consejo, no era esa la intención de la mamá. No es de decir, mira, por su culpa, mamá, o por tu culpa, mamá, mira, me pasó esto, por tu... No, no es eso. El Señor está recomendando a los hijos, oigan la dirección de su mamá, oigan. Pero mamás, necesitan que el consejo que usted dé esté basado en la Biblia. Que el consejo sea de Dios. Que no sea en base a lo que le dijo a usted su abuelita o su mamá o la vecina. No, que no fue el mal consejo que usted tomó de una vecina, de una tía, sino que fue que usted se instruyó primero en la palabra y de la palabra poder dar esa dirección y ese consejo. Proverbios 31, versículo 1. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Aquí no está hablando de Salomón, no es Salomón el que está hablando, sino las palabras de este rey Lemuel. Y el rey, ya siendo un hombre viejo, ya adulto, él recuerda y dice, a mí mi mamá me enseñó en base a esta profecía que se cumplió porque era de Dios. Entonces aquí hay un hijo que recuerda lo que su mamá le enseñó en función de lo que Dios tenía planeado para él. Entonces aquí vemos el producto, las consecuencias de un hijo ya viejo, ya adulto, ya mayor, que fue enseñado con sabiduría, basado en la palabra de Dios. Entonces, mamás necesitan instruirse en las Escrituras para poder aconsejar a su hijo, a su hija, al hijo que el Señor le ha encomendado. Y lo último que queremos ver tiene que ver con el plan de Dios para la mujer que logra llegar a esta etapa. No todas las mujeres logran llegar a esta etapa. No todas las mujeres logran ver a sus nietos. No todas las mujeres llegan a ser, teniendo hijos, a llegar a ser adulto mayor. Veía por ahí una recomendación y decía alguien, no te quejes de ser un anciano o de ser una anciana. Dale gracias a Dios porque no todos llegan a esa etapa. Y es cierto. Personas ayer en el estadio encontraron una muerte y ni idea tenían de lo que iba a pasar. Un accidente en la calle, alguien alcohólico y choca y mueren personas. Nadie sabe qué va a pasar. Pero lo que nosotros encontramos en las Escrituras del adulto mayor, lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Se requiere, fíjese, estamos hablando del plan de Dios para la mujer, de la mujer que es una mujer que le entregó su vida al Señor, una mujer cristiana. Y entonces esta mujer de joven entregó su vida al Señor, se casó y fue una madre prudente, una madre sabia, corona de su esposa, de su esposo, y enseña a sus hijos, y después vienen los nietos. Veamos qué dice la Escritura.
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le decía Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela y después en tu madre, en Loida y en Eunice. Y él, dice Pablo, estoy seguro que en ti también, porque teniendo esa calidad de mamá y teniendo esa calidad de abuela, no dudo la fe que hay en ti. Es semejante a la de ellas dos, porque las conozco a ellas, porque sé quién es Loida, porque sé quién es Eunice, y sé que son mujeres de fe. Y eso te lo han enseñado, eso te lo han trasladado a ti, Timoteo. Las conozco a ellas y no dudo de que eso está también en ti. Imagínense el testimonio de esta abuela, el testimonio de esta mamá. Había llegado lejos, hasta fuera de la ciudad. ¿Qué se pretende de que una abuela, un adulto mayor, como la mujer adulto mayor, deba de hacer? No hay otra cosa más que lo que siempre estuvo haciendo, hablando del Señor a sus hijos y ahora, si tiene la oportunidad, a sus nietos. Veamos por favor Éxodo capítulo 10. Mire, Dios no olvida y reconoce esa labor de la mujer. Éxodo 10, versículo 1 y 2. Dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Cuéntales a tus hijos y a tus nietos, cuéntales lo que yo hice allá, que tú viste, que tú oíste, que te he contado en tu antepasado. Cuéntales mis maravillas. No te olvides de los nietos. No hagas a los nietos que pierdan el tiempo, porque ese tiempo que ellos están perdiendo, tú lo estás perdiendo para enseñarles a ellos. Cuéntales, enséñales, tráeles al camino, señálaselos. Cuéntales a cada uno de ellos las maravillas de Dios, para que ellos desde pequeños vayan creyendo, vayan conociendo, que sepan que hay un Dios grande, poderoso, amoroso, que perdonó a esa mamá, perdonó a esa abuela y que tiene un plan para ellos como hijos. Pero cuéntale, no piense, es que esta historia ya la conoce. Cuéntasela. Pídale al Señor sabiduría para saber cómo hacerlo. Que el Señor le dé esa gracia, esa pericia. Señor, ¿cómo le enseño? Otra etapa de la mujer, del adulto mayor. Tito capítulo 2, versículo 3. Tito capítulo 2, versículo 3. Dice que las ancianas enseñen a las jóvenes correctamente y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos.
y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El Señor está diciendo acá de las ancianas en edad, dice que ellas, dice, que le enseñen a las más jóvenes, que les enseñen a las solteras y también a las esposas jóvenes, que sean ellas las que aconsejen. Está bien, pero ¿qué es lo que va a enseñar esta anciana? Esta anciana no le va a decir al esposo, no te dejes, no, vos no te dejes, vos no seas así, vos rebelate, no, vos tenés tu derecho. A esa anciana no la oiga, a esa maestra déjela lejos, porque dice que las ancianas, dice que la manera de enseñar no dice que las enseña a ser gatas, no, castas, dice. No, lea bien, yo al principio leí ahí sí, fíjese, pero no, dice castas, en el versículo 5 dice, a ser prudentes, gatas, cuidadosas de su casa, no. La idea es de poder hacer buen uso de las ancianas, que las mujeres jóvenes disciernan quiénes de las adultas le pueden aconsejar y a quienes puede contar sus cosas y mire, tengo un consejo. Mire, no hay peor error que cometa una joven o una esposa joven que le cuente a otra joven lo que está pasando. Es que mi esposo, lo que pasa. Imprudente. Cuando una esposa hace eso es una imprudente, insensata. Cuando le cuenta a otra joven algo de su matrimonio, que era que este hijo, vos lo llegó anoche. Esas cosas no se le cuentan a otra joven. El Señor está diciendo, hay ancianas en la iglesia, busque a las ancianas que tengan sabiduría y a ellas pídale consejo. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque sabe que está actuando mal y que le van a decir cosas que no quiere escuchar. Entonces por eso me voy donde mi amiga. Ay, no, si mi amiga, mira que mi amiga, qué linda es. Sí, pero es por eso. Porque es igual que usted y andan en las mismas cosas. Y entonces, pero el Señor está diciendo, miren, no sean insensatas. Las jóvenes no sean insensatas, no sean imprudentes. Las esposas jóvenes, indolentes. Pregunten, ¿sabe por qué a la anciana? Porque la anciana ya se equivocó mucho. Ya sabe cómo no se debe de hacer. Y entonces con todo su corazón le va a decir, no, eso no funciona, no lo hagas así. Eso no está bien. No, debes de amar a tu esposo, hazle caso y viene un consejo bíblico. Que estas ancianas sepan señalar el camino y aconsejar cómo no se deben de hacer las cosas. Pero busque el consejo de Dios. Busque aprender, pero no solo por saber, solo por escuchar, sino por seguir un consejo. No espere oír lo que quiera, espere escuchar el consejo de Dios. Y bueno, para terminar la labor de esta adulto mayor, Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años.
y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí está una anciana que tenía más de 100 años. Pero ¿dónde estaba? Dice que no dice que ella estaba en su casa, ahí esperando morir, porque no. Dice que ella estaba en el templo esperando la redención de Israel. Y hablaba del niño que ella había visto ahí cuando lo llegaron a presentar. Y hablaba del niño a todos. No se estaba quejando, que mire, que fíjese que mis hijos, que mis hijas, que mis nietos, que me han abandonado. Mire, aquí estaba una viuda. No tenía quien por ella. Pero ella estaba esperando el plan de Dios para su vida. Cualquiera que fuera. Cualquiera que fuera. Hermanos, solo hay una cosa que impide que el plan de Dios se cumpla en la mujer. Y esto es el pecado en términos generales, el pecado en sí. Y además que la mujer diga, ah, no, yo no estoy para eso. Ah, no, yo no quiero hijos, no quiero, solo me voy a casar. Y yo, no quiero lidiar con, o no, yo no me quiero casar porque solo nos juntamos. Solo aquello que tenga que ver con los intereses personales de una mujer, por placer, por comodidad, por egoísmo, por lujos, entonces va a vivir de la manera que quiera, pero no como Dios tiene planeada para su vida. Y esto cambia el entendimiento y los intereses para hacer lo que Dios quiere que haga. Señor, lo que sea tu voluntad. Señor, ¿qué quieres de mi vida? Señor, aquí estoy. ¿Cuál es tu plan? Y a los esposos y a los hijos, lo que les podemos decir en este mensaje es: aprenda a valorar a su esposa, a su mamá. No por lo que ella haga de oficio y que me atiende y que me hace las cosas, no. Es por ser una mujer de Dios, temerosa de Dios, y apreciar porque es el regalo que Dios le ha dado a cada hijo y a cada esposo. Es un regalo, no que se la ha ganado, no que la ha comprado, no fue que el esposo dijo, voy a comprar a esta mujer. No es mercado de esclavos aquí. Es un regalo de Dios para su vida. Cuídela, por favor. Cuídela, apréciela, porque es el regalo que Dios ha dado para ustedes. Apreciémoslas, esposos e hijos, y honramos a las mujeres que ya no están entre nosotros, ya están en la presencia del Señor, y le damos gracias al Señor. Decimos: Señor, gracias por el tiempo que nos la concediste, Señor, el tiempo que tú has querido, Señor, tener aquí. Señor, hubieron unos, según lo que vimos, que fue desde la niñez, dice que desde pequeña la Esther había sido sin madre y sin padre, huérfana. Pero a otros el Señor nos concedió más tiempo de tenerla. Gracias, Señor. Yo no le puedo decir a mi mamá: Señor, que estás allá, que cumple años. Ni cuenta se da de lo que está pasando aquí en la tierra. Ni me cuida ni me oye. Ella está disfrutando de la presencia del Señor y no está poniendo atención. Ah, sí, ella fue al cementerio. Ah, ella me trajo el día de mi cumpleaños. Está en una mejor vida.
y las honramos. Yo honro a mi mamá y le doy gracias al Señor por lo que ella formó en mí, todo lo que me enseñó. Y sigo lavando y planchando en la casa. Solo el Señor sabe que nosotros en nuestros corazones apreciamos hasta que las perdemos, hasta que ya no está la mamá, hasta que ya no está la esposa, hasta entonces, ay, yo hubiera hecho esto. ¿Ya para qué? Y fíjense, uno de hijo le enseñan refranes y dichos y cosas por el estilo. Y el joven dice, sí, ajá. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ajá, sí. Pero es cierto, es verdad. Y hasta que no se dan las cosas, dice uno, era cierto. Pero Cristo ha venido para perdonar nuestras vidas y para decirle, Señor, que la mujer, que las mujeres, que las señoritas, que las niñas, que las esposas, que las ancianas puedan decir, Señor, aquí está mi vida. Ya perdí estos años para atrás, pero quiero empezar ahora. Quiero empezar ahora, Señor, a entrar en ese plan que tú tienes para todas las mujeres. En ese plan que tú tienes para los hijos, para las hijas, para los esposos. Señor, aquí está mi vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres Dios bueno. Tú eres Dios bueno y porque tienes un plan perfecto, Señor. Señor, gracias. Gracias porque tu plan, Señor. Gracias porque tu plan no cambia. Tu plan no se adapta a los hombres. Tu plan permanece, Señor. Tu plan no es modificable. No hay un plan B en ti, Señor. Es uno solo. Ayúdanos. Ayuda a las jóvenes, a las señoritas que están acá, Señor, que escuchan este mensaje, a poder decir, Señor, enséñame a honrar. Enséñame, Señor, a apreciar. Señor, que toda esposa pueda decir en esta hora, Señor, enséñame a sujetar, a ser diligente, a ser corona de mi esposo. Señor, enseña a cada madre hoy a ser un instrumento en tus manos para enseñar a los hijos, a tu herencia, Señor, para que cuenten tus maravillas. Señor, no para dar un teléfono o una tablet al hijo, sino para enseñarle de ti, Señor. Para contar tus maravillas, las que hiciste allá en Egipto, Señor, cuando sacaste a tu pueblo. Señor, enseña, Señor, a las ancianas a que ellas, Señor, puedan dirigir, puedan modelar a las más jóvenes, a las esposas jóvenes, a las señoritas, y que éstas busquen el consejo del anciano, y que esta anciana pueda aprender de ti, de tu palabra, Señor, hasta el último momento, hasta el último día,
esperando en ti, Señor, la consolación de Israel. Y a los esposos y a los hijos, Señor, enséñanos a apreciar a las esposas, a apreciar a las madres, a apreciar tu regalo, Señor, tu don inefable. Señor, enséñanos. Somos un pueblo necesitado. Somos un pueblo necesitado del Dios Todopoderoso. Oh Dios, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Enséñanos, Señor. Oh Dios, oh Señor, Señor.